cubanos en Washington, D.C. y desde aquí le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo estás? Muy bien, Reinier. Gracias a Dios, pues nuevamente aquí con ustedes. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo se encuentra? Bien, también, Reinier, y celebrando que un gran amigo, Ramón Saúl, que hace unos días atrás tuvo la vista por la orden de deportación que había en su contra, pues gracias a Dios fue derogada la orden y eso me hace sentir contento y satisfecho porque yo lo admiro mucho a él. Así mismo, creo que su sentimiento es el mismo de todos acá y el de muchísimos cubanos dignos que luchan por la libertad de Cuba y que además ven en Ramón Saúl un ejemplo a seguir. Un patriota que ha dedicado su vida a la lucha por la libertad de Cuba, a la libertad de los presos políticos y al cambio del sistema en general, que ha pasado por disímiles facetas, digamos, ¿no? Desde métodos de lucha violenta hasta entender que el método que la dictadura más le teme pues son los métodos de lucha no violenta, porque no los pueden desacreditar, porque les es más difícil trabajar con la oposición con métodos de lucha no violenta que quien se define, ¿no? Como que va al machete, que va con fusil. Es más fácil para la dictadura desacreditar todos estos métodos y además yo creo que Ramón Saúl nos va a explicar un poco bien desde su perspectiva. Sí, porque precisamente como esto es algo que compartimos los tres y cubanos en Washington, D.C., pues entonces él va a ser nuestro entrevistado hoy, celebrando que precisamente la orden que había contra él pues se derogó. Habíamos hablado de él en varios podcasts anteriores, con el temor, por así decirlo, y también con la bastante decepción de que un caso como el de Ramón Saúl llegara a una corte por deportación. Y la verdad que preocupados después de ver que 3 vuelos fueron enviados a Cuba llenos de cubanos deportados, lo cual es inconcebible. Es que era una realidad que de hecho la corte fallara en contra de él, o sea, de ser deportable, pues él podría estar en el siguiente vuelo de deportación. Eso sería una locura. A la dictadura le hubiera encantado que deporten a Ramón Saúl, porque ellos de hecho le tienen tremenda gana, como decimos en buen cubano. Pero bueno, gracias a Dios esto no pasó, así que vamos a estar disfrutando esta entrevista que le haremos a él y que estoy segura va a aportar muchísimo a nuestro conocimiento y también al conocimiento de aquellos que nos vayan a ver. Sí, yo en lo personal tengo que decir, antes de que ya él entre ya, que para mí en lo personal ha sido uno de los grandes referentes. Cuando yo estaba allá dentro de Cuba, que ustedes saben que uno muchas veces pues está desorientado, desinformado, Ramón Saúl fue uno de esos nombres que yo escuché y que significó para mí un ejemplo. Yo no olvidaré cuando yo escuchaba anunciar por la radio que las flotillas de democracia iban a acercarse hasta las costas cubanas y que iban a hacer visibles desde el muro del malecón los fuegos artificiales que lanzaría la flotilla y que ya de hecho se utilizaba Twitter y se utilizaba el hashtag Luces de Libertad y yo que soy un guajiro de Las Villas llegué a trasladarme hasta La Habana para luego escabullirme a la policía porque la policía se ponía a vigilar el muro del malecón para que los cubanos no se lanzasen al muro a celebrar del lado de allá los fuegos artificiales. Yo me lancé a La Habana y recuerdo, ya que la vigilancia estaba, haberme colado en el edificio que se llama Girón, que está allí frente a la beca estudiantil de EFI III. Me colé allí y me subí por la escalera hasta los pisos más altos para reportar las luces de libertad y tuiteando desde mi cuenta en Twitter. Estuve revisando, y se lo voy a decir a Ramón Saúl cuando lo entrevistemos, rastreando mi cuenta en Twitter con el hashtag Luces de Libertad. Y de hecho he tomado algunos screenshots ahí que se los voy a enviar a la producción por si quiere mostrar esos tweets. Hay un tweet de 2012 retuiteado por el propio Ramón Saúl. Y le doy gracias a Dios por la vida de Ramón Saúl, lo que él significa para nosotros los cubanos. Y que gracias a Dios, si bien a esta administración realmente ha fallado al enviar estos aviones cargados de cubanos, que por lo menos la orden de deportación contra Ramón Saúl se haya derogado. Sí, gracias a Dios pues está libre de esto y bueno, nada, estaremos hablando con él, así que yo creo que... Sí, que podemos, para que producción nos puede pasar con él. Antes quisiera recordarle a toda nuestra audiencia que somos cubanos en Washington, D.C. en todas nuestras plataformas digitales. Somos cubanos en Washington, D.C. en YouTube, somos cubanos en Washington, D.C. en Facebook, en TikTok, en Instagram y en Twitter. Somos CV Washington, D.C. Quiero recordarles esto, por favor compartan, síganos y dejen sus comentarios ahí en la cajita de comentarios para poder saber cuál es la perspectiva que tienen ustedes acerca de este podcast que estamos haciendo en favor de la libertad de Cuba. Así que yo creo que producción, por favor, vamos a Saúl. Bueno, para nosotros
aquí en este podcast de Cubanos en Washington, D.C. Es un honor, yo diría que un privilegio tener como invitado a un patriota cubano, y más que patriota cubano, un ser humano maravilloso y además todo un amigo que ha pasado por unos días un poco tensos, pero él nos estará contando cómo sucedió todo, ¿verdad? Así que le doy un abrazo desde la distancia, desde acá, desde Washington, D.C., que llegue allá a Miami, a nuestro querido amigo Ramón Saúl Sánchez. Un abrazo, Ramón Saúl, y muchas gracias por estar acá. Un abrazo, Ramón, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por esta especial invitación, porque son personas especiales para mí también, por dos razones: por el amor a Cuba y por el amor a Cristo, que tan profundo tiene que estar en el corazón de todos nosotros y está en ustedes. Así que muchas gracias por este privilegio de poder estar con ustedes en este espacio. Ramón, viviste días un poco tensos hace un poquito más atrás. Estuviste ahí pues enfrentando una situación legal un poco complicada, y de verdad que nosotros vivimos esa tensión junto contigo porque te apreciamos mucho y estuvimos pues muy atentos a todo lo que estaba aconteciendo. Yo quería preguntarte, ¿por qué es que corrías el riesgo de ser deportado? Porque era precisamente eso lo que estabas enfrentando, una posible deportación a Cuba. ¿Por qué Ramón Saúl corría el riesgo de ser deportado? Bueno, ante todo, muchísimas gracias también por la solidaridad de ustedes en todos los momentos. Han estado ahí con las oraciones y con los hechos, y que las oraciones para mí son los hechos más grandes que pueden existir, y siempre pendiente del caso. Bueno, el litigio comenzó hace 21 años, cuando presenté por primera vez la residencia, y no me la contestaron por muchos años. Casi 14 años después fue que recibí la primera respuesta, y esto fue una semana después del acercamiento del presidente Barack Obama con el régimen de Cuba, y después que vino una comisión de inmigración aquí a Miami desde Cuba y se reunió con inmigración de Miami, y una semana después recibí la primera noticia de que me denegaban la residencia, y me pedían que me fuera del país, ¿no? Volvimos a aplicar para la residencia, la ley lo permite así, a través de mi abogado Wilfredo Allen, que ha sido también una persona maravillosa conmigo, y su oficina, y nuevamente en el 2016 me la vuelven a negar. Esta vez, la primera vez era porque decía que había acabado de entrar al país, y que tenía un estatus de como que había acabado de entrar en el país y que no tenía visa de entrada. Y yo entré hace 56 años a este país, y vine a través de los vuelos de la libertad con el parol indefinido de refugiado, con un hermano más joven que yo. Yo llegué aquí a los 12 años y pico, casi 13 años, ¿no? En esta segunda ocasión, entonces sí venía un pliego largo de 17 páginas con cuántas cosas he hecho yo y cuántas cosas no he hecho, pidiéndome que, llamándome una serie de epítetos, etcétera, y diciéndome que estaba sujeto a deportación. En la primera ocasión, fuimos a los 14 años, íbamos a ir ante un juez para la deportación, cuando el gobierno anunció que ahí mismo en la corte que no iba a proseguir, y a eso me alegro mucho. En esta otra ocasión ya no era así, tenía que ir a corte. Por primera vez entonces iba a estar ante un juez, y esos fueron esos 15 días que tú hablas de que fueron muy intensos para mí, y también para muchas personas que no tengo palabras para agradecerles: organizaciones, movimientos sociales, periodistas, políticos. La verdad fue una cosa, pastores, sacerdotes, fue una cosa muy linda sentir ese respaldo y ese apoyo, y yo creo que eso fue lo que me dejó ir con tranquilidad espiritual a hacerle frente a ese momento. ¿Por qué me deportaban? Bueno, si uno... primero, yo he estado
en esta lucha desde que tengo 15 años, y cuando usted está en la lucha por la causa de la libertad de un país, en el entorno tan complejo que es la situación cubana, tanto desde los Estados Unidos como desde Cuba, como sabemos, las potencias tienen sus intereses, a veces a nosotros no se nos mira a la misma altura de ser humano, sino como que se mira un poquito para abajo, y ustedes pueden soportar, no importa, porque este otro interés es más importante, poder yo tener una base militar en tal lugar es más importante que ustedes vivan en libertad. Mantener la supuesta paz mundial es importante, y para eso los condeno a ustedes a vivir bajo tiranía, que fue lo que hizo el pacto Kennedy-Khrushchev, etc. Y si uno se revela en contra de esos dictadores que de pronto se convierten en protegidos de grandes poderes, uno va a chocar con la pared, y muchas veces choqué con la pared. Yo estuve preso 10 veces, detenido 10 veces. Una de ellas, la única vez que estuve preso, fue 4 años y medio, por no hablar ante un gran jurado federal. Me negué a hablar por una decisión de conciencia, no fue falta de respeto al gran jurado ni a las cortes. Respeto mucho las cortes y los instrumentos democráticos de este país, y los admiro, no solamente los respeto, los admiro. Y no hubiera hecho algo así de negarme si no hubiera sido que por una cuestión de conciencia entendía yo que estos instrumentos a veces se usaban y se usan, o se usaban por lo menos, para neutralizar los esfuerzos que podíamos hacer los cubanos por la libertad de Cuba. Constantemente vi eso, crecí viendo eso, etc. Entonces, ese era un punto. Otro punto era, a través de esos 17 páginas se mencionaba constantemente que las actividades que nosotros hacíamos causaban problemas a las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Eso era como el factor subyacente de toda la explicación, etcétera, ¿no? Y otras cosas. Son 17 páginas, no me voy a estar aburriéndolos con todo lo que dice la página, pero así. Y hasta que llegó el día del juicio. En ese día yo iba preparado para que me deportaran. Mentalmente, anímicamente, no, porque yo quiero y creo que querré siempre a este país como el mío. A pesar de los errores, a pesar de lo que se pueda decir, a pesar de cómo hemos sido a veces tratados, de Bahía de Cochino, del decreto presidencial 68-67, de ese entendimiento Kennedy-Khrushchev, a pesar de todas estas cosas, hay otras cosas mucho más lindas en el alma y en el actuar de este pueblo que yo admiro y que quiero. Y por eso pues iba reforzado por el apoyo que tenía, pero con la tristeza, a lo mejor me tengo que ir, a lo mejor tengo que dejar atrás a mi familia, a mis amigos, a mi trabajo de 25 años, a mi esposa, a mi hermano. Por fin mi familia se ha reunido acá en el exilio y ahora me vuelven a desarraigar nuevamente de esa familia. Atrás, en el primer desarraigo a los 12 años, atrás se quedó mi madre, se quedó mi abuela, se quedaron mis hermanos, más nunca pude ver a mi madre, más nunca pude ver a mi abuela, más nunca pude ver a un hermanito mío que falleció, que no sé dónde está su tumba, ¿no? ¿Sabe? Todas esas cosas en la mente de uno. Y el día ese juicio fue algo increíble, algo que no voy a olvidar más nunca, porque mientras yo estaba allí sentado en el banquillo, yo pensaba, Dios mío, si en mi país, si en el país de los cubanos existiera aunque sea un tribunal, aunque sea un juez, y aunque sea
un abogado y aunque sea un fiscal, con la dignidad de estos que están aquí hoy, con el respeto que cada uno hizo su parte. El fiscal defendió su punto para deportarme, pero lo hizo con mucho respeto. No me llamó epítetos, no me denigró como persona, me trató con respeto. El juez escuchó y depuró las leyes y buscó la justicia entre 1.300 páginas que le había sometido mi abogado, y mi abogado y su equipo increíblemente presentaron una defensa tan minuciosa que el propio juez halagó la manera detallada y profesional y minuciosa, tengo que repetir, que presentaron el caso. Y yo decía, Señor, si tan solo un tribunal en mi país hiciera esto, Cuba no estaría como está. Y eso fue lo que pasó. El juez, el fiscal, dijo su parte. Mis abogados, mi abogado y sus ayudantes, y el abogado Luis Fernández, y la abogada Laura Jiménez, y el abogado Ken Coffey, dijeron la de ellos, y el juez escuchó. Y el juez, al principio, pues, cuando yo quise enseguida con Juan hablar mucho, el juez me dijo, responda sí o no. Y yo dije, bueno, si respondo sí o no, no puedo explicar, ¿no? No puedo explicar por qué yo dejé de hablar ante un cuerpo democrático como era un gran jurado, o sea, de un país democrático como era un gran jurado. Lo único que puedo decirle, señor juez, lo único que le puedo decir es que fue una decisión de conciencia. Al final, no al final, pero en algún momento en el juicio, el juez se echó así para atrás y dice, ok, ahora yo te quiero escuchar. Y me permitió hablar. Y yo sentí una emoción muy grande que todavía me emociona. Perdonen, pero eso fue muy intenso para mí. Yo sentí emoción y yo vi lágrimas en todas las personas que estaban en esa sala, inclusive en el juez. Porque pude hablarle con el corazón en la mano de la tragedia de los cubanos, de por qué nosotros tenemos este trauma. Se llama eso. Un psicólogo tiene que ver con eso. Es un pueblo traumado por tantas cosas horribles que nos han pasado. Cómo lo que nos está pasando cada día nos deteriora más los valores. Cambia hasta el físico, hasta el lenguaje, hasta los hábitos. Cómo nosotros, siendo también hijos de Dios, el mundo se olvidó de nuestra tragedia. Lo que en este teléfono por donde estoy hablando con ustedes, he recibido por más de 40 años las llamadas de los balseros que se han perdido en el mar, de la familia, perdón, de los balseros que se han perdido en el mar, como miles de llamadas a través de los años, sin ser yo funcionario, ni ser yo oficial de gobierno, ni mucho menos. Mi teléfono se convirtió en el teléfono donde todos los familiares llamaban. Y llaman todavía para orientarse. ¿Qué debo hacer? Porque mi ser querido salió, mi hijo está flotando en el mar allá afuera y no sé si está vivo o está muerto, no sé a quién preguntarle, cómo averiguo si lo tiene o no el guardacosta. Todo eso, yo le dije al juez. Esas flotillas que se dice que son eventos que interrumpen las relaciones internacionales, señor juez, son conmemorativas para recordar el asesinato de niños por un Estado que todavía ese asesinato permanece impune. La destrucción de la familia cubana, que cada familia cubana ha sido destruida por la política horrible de ese régimen,
y todas esas cosas. Y me dice el juez, entonces, pero usted pudo haber hablado, la ley lo protegía. Usted se acogió a la quinta enmienda, usted recibió inmunidad, y usted podía haber hablado y la ley lo protegía. ¿Por qué no simplemente haber hablado y no ir a prisión como le pasó? Y le dije nuevamente, por una cuestión de conciencia. El señor juez, hubo una vez una mujer negra que la ley la protegía sentarse en la parte de atrás del ómnibus. La ley decía que ella, por el color de su piel, tenía que ir para atrás del ómnibus. Y esa mujer un día hizo una decisión de conciencia y se sentó en la parte adelante del ómnibus. Y gracias a Dios y gracias a Rosa Parks, hoy los negros y los blancos y los latinos y lo que sea pueden sentarse donde les plazca en un ómnibus. Bueno, sin compararme con esa enorme figura de la historia de la humanidad, no solamente de Estados Unidos, no me atrevo a hacer una cosa así, por supuesto, pero lo que sí le puedo decir que era ese mismo sentimiento de conciencia. Y por eso no hablé de gran jurado, porque el gran jurado se utilizaba, señor juez, para neutralizar los esfuerzos que hacían los cubanos. De acuerdo o no, muchas veces no estuve de acuerdo con la libertad de Cuba. Y le puse el ejemplo, por ejemplo, que el gran jurado acá, pues, nos había causado a nosotros por entrar en nuestras aguas, en una flotilla, en las aguas de los cubanos. Si usted sale de sus aguas, señor juez, usted quiere regresar a su país, que otro país le diga, no puedes hacer eso. Eso es tremendo, Ramón. La verdad, me has dejado sin palabras con todo lo que has dicho acá. Sabemos que sobre todas las cosas eres un hombre bien sensible y que llevas tu patria, esa patria de la que saliste tan joven, dentro de tu corazón, y que eso por supuesto hace que vivas todos estos dramas de una manera más intensa. Tú te emocionas cuando lo recuerdas y me has emocionado a mí, creo que nos has emocionado a todos acá oyéndote hablar. No, la verdad que sí, es un testimonio que conmueve, ¿no? No solo todo el proceso de cómo se dio juicio y de cómo se vivió desde adentro de los juzgados, sino también todo lo que has vivido, ¿no? Con respecto a tu trabajo y a tu labor por la libertad de Cuba, y es triste también que te hayas visto ante los tribunales por simplemente defender los derechos y por defender la libertad de Cuba. Ramón Saúl, sabemos que es un hecho, que es una realidad ya, que la Corte falló a favor de que no te deportaran. Esto ya es un hecho y no eres deportable desde los Estados Unidos, pero sabemos también que estás en un proceso de petición de la residencia, lo que se conoce como la Green Card. Este fallo a tu favor, en este caso que tú estás llevando de inmigración, ¿ayuda a que se te dé la residencia o estás en un limbo legal aún en esa petición de residencia? Sí ayuda porque el proceso de la residencia requiere también revisar el historial mío y que se entienda que uno no estaba, que uno ha luchado y que lo ha hecho no ha faltado el respeto al sistema. Eso es importante. El juez leyó la opinión de la Corte de Apelaciones cuando yo me negué a hablar ante el gran jurado. Yo me niego a hablar ante el gran jurado. Mi fiscal era el señor Rudolf Giuliani. Ustedes lo conocen ya. Ese era mi fiscal. Yo me niego a hablar ante mi fiscal allá en Nueva York en el año 1900, que esto pasó hace 30 y pico años, 38 años, no sé cuánto. Me negué a hablar. Me llevan ante el gran jurado. Me sigo negando a hablar. Me dan inmunidad,
me sigo negando a hablar. Entonces, me encarcelan para que yo hable. Cumplo 14 meses y pico, comienzo una huelga de hambre para demostrar que no iba a hablar, porque la ley dice, si es evidente que la persona no va a hablar, el juez tiene que soltarla, porque si no se convierte en punitivo la retención, y la retención es para coaccionar a la persona y que la persona aporte la declaración o un documento o lo que la persona no esté cooperando. Yo, por supuesto, hice la huelga de hambre para demostrar que no solamente había estado 14 meses sin hablar, sino que estaba dispuesto a arriesgar mi vida, inclusive una huelga de hambre, para demostrar que no. Y lo que yo pedía en la huelga de hambre era que se me acusara, o que se me dejara en libertad, como decía la ley. Me acusaron entonces de desacato criminal de corte. La primera era civil, no era un delito. No habla ante gran jurado, es la quinta enmienda. Si te dan inmunidad y te siguen negando, entonces ya el juez te puede encarcelar como desacato civil. Todavía no es un delito. Pero si el gobierno quiere, regresa por aquel primer acto de no haber hablado y te acusa de desacato criminal de corte. Y ahí recibí 9 años de prisión. La primera vez en la historia que se da una sentencia tan alta por no hablar ante un gran jurado federal. Apelamos y la Corte de Apelaciones rebajó la sentencia a 4 años a nivel de otros que habían tomado la misma posición que yo, otros 6 personas, 6 compañeros míos. La Corte de Apelaciones dijo, el delito de Sánchez es meramente permanecer en silencio. No hay nada en el background o en los antecedentes de Sánchez que merite una sentencia tan alta. Entonces el juez leyó eso. El juez también analizó que ese delito de no hablar ante el gran jurado, cuando se hace por una razón de conciencia y no por una razón criminal, no es una felonía agravada. Así que eso también me ayuda a que no tenga ningún antecedente que pueda impedir la residencia, ¿no? Y esto porque el juez me dio 2 condiciones: una, protección contra la tortura para que no me enviaran de regreso a Cuba, y el otro es una cosa que le llaman withholding of removal, o abstenerse de removerme o sacarme del país. Esas son las 2 condiciones. Y en esa segunda condición, si yo llego a tener una felonía agravada, entonces el juez no me lo podía dar. ¿Y qué pasaba? Que el gobierno entonces me podía enviar a un tercer país, donde obviamente ya saben lo que me pasaría si la dictadura logra extraditarme, si la dictadura puede mandar a un sicario que me mate, ¿no? Y que creo que perdí el hilo un poco de la pregunta tuya, no sé si ahí te la respondí. No, pero sí, está respondida, porque simplemente lo que hiciste fue argumentarla, ¿no? La respondiste y además argumentaste muy bien el punto de la pregunta. Sí. Ramón, gracias. Quiero aprovechar yo para hacer también una pregunta. Le doy gracias a Dios por tu vida, y siendo yo un cubano dentro de la isla, estas acciones que tú hiciste, que bien le dijiste al juez que eran acciones conmemorativas de entrar con la flotilla de democracia, porque yo allá adentro hice un rastreo antes de venir al podcast hoy de mi cuenta en Twitter y puse el hashtag Luces de Libertad, que era el hashtag que se utilizaba muchas veces que tú ibas con la flotilla, y encontré algunos tweets míos del año 2012, por lo menos 3 veces ese año que tú fuiste allá. Una de las veces fue cuando el Papa Benedicto XVI fue a Cuba, también obviamente en julio cuando el aniversario del remolcador 13 de marzo, y seguí encontrando hasta el 2021 cuando ustedes volvieron ahí para mostrar su solidaridad con los hermanos que se levantaron en el 11J. Y entonces yo digo, bueno, estas razones ya serían suficientes para que el régimen te odie, obviamente, pero ¿hay alguna cuestión, algo concreto que tú creas que el régimen te puede odiar más por ese hecho concreto que por toda la sumatoria de todo lo bueno que tú has hecho durante tantos años? Bueno, el problema es que el régimen
el régimen es como un banco, ¿no? Es como un banco, él va depositándote ahí todo lo que tú hagas, ya sea bueno, ya sea una opinión, ya sea una actividad, ya sea, te lo empaca y después con eso te lo tira por la cabeza, ¿no? Estoy diciendo un poco humor en el sentido, pero el régimen desde muy joven se percató de mis actividades y me ha acusado de barbaridades. Por ejemplo, durante el juicio de los 5 espías aquí en Miami, yo parece, no sé si a la defensa o a la dictadura, crearle una coartada a los 5 espías porque ellos estaban aquí. Dos de esos espías estaban infiltrados en el Movimiento de Democracia. René González tenía la llave de mi casa. Y hicieron una conferencia de prensa. Una señora muy conocida y no por nada bueno, la principal acusadora del grupo de los 75, y esa señora hizo una conferencia de prensa con la seguridad del Estado para decir que yo había introducido el dengue en Cuba. Y si tú buscas, tú pones mi nombre y pones dengue al lado, vas a ver los artículos de ellos acusándome de eso. Dios. Y barbaridades así, barbaridades. Yo me he pasado la vida entera recibiendo epítetos de personas, amigas y queridos, muchos de ellos para mí, por haber hecho campañas de recoger ayuda humanitaria para enviar para Cuba. Desde el huracán Lili hasta todos los otros huracanes, solamente hace un tiempo atrás junto con Cuba del Chile. O sea, hay personas que piensan que eso es ayudar al régimen, no lo es, pero yo lo respeto, yo entiendo su sentimiento. Pero el régimen odia eso. Cuando a mí el presidente, durante la presidencia de Bush, George W. Bush, nosotros logramos conseguir una licencia de poder enviar ayuda humanitaria a Cuba por 15 días, nos la dieron por 15 días. Fue la licencia más corta que ha dado FARC. Cuando eso pasó, hasta Fidel Castro escribió una reflexión en contra mía. Terrorista de Miami recibe licencia para enviar ayuda humanitaria a Cuba. Entonces, el régimen le molestaba cualquier cosa que uno hiciera. Pero yo creo que lo más que le molestó al régimen fue cuando yo salgo de prisión y empiezo a plantearle al exilio cubano la lucha cívica no violenta. Interesante. Y yo lo analizaba y lo proponía en una manera que yo creo que le molestaba más al régimen. Porque el régimen necesita ponernos a nosotros como dependientes de la política exterior de los Estados Unidos. Necesita decirle al mundo que nosotros somos unos mercenarios o unos asalariados de la política exterior de los Estados Unidos. Necesita eso. Y desgraciadamente a veces la lucha de nosotros nos ha llevado obviamente a tener que buscar aliados de alguna manera, ¿verdad? O sea, si tú eres amigo de los Estados Unidos, tú eres un mercenario y no sé cuánta cosa, pero si el régimen es amigo, tiene en su territorio nacional no solamente la base de Guantánamo, sino una base china y una base rusa, tiene 3 potencias en su territorio. No, ellos son revolucionarios respetables, ¿no? Entonces, en ese contexto de desprestigiarlo, la lucha cívica no violenta representaba la soberanía de la lucha. Era por nosotros. No venía importada de ningún lugar. No venía prefabricada. No era un producto que le echabas un poco de agua y ya crecía, ya es así. No, era por nosotros mismos. La lucha cívica no violenta. Además, le destruía el argumento de que nosotros éramos terroristas y que nosotros éramos violentos y que ellos eran las víctimas.
las flotillas de democracia iban a recordar el asesinato de los niños de Remolcado el 13 de marzo y los adultos, 37 en total, 37 personas. Las luces de libertad iban con mensajes de esperanza. Las campañas que hicimos de ayuda humanitaria, bueno, no hay que decir lo que es la ayuda humanitaria. Entonces, al régimen lo que le dolía más era que nosotros, con nuestras actividades, lográramos demostrar que somos gente con corazón, con alma, que amamos a nuestro país. Y eso él no lo perdonaba. Y por eso es que cada vez que puede me atacan en los medios de comunicación. Fidel Castro escribe varias reflexiones y me ataca ahí el día que se desmayó en el podio, no cuando se cayó, pero que se desmayó en el podio. 2 minutos antes había estado hablando mal de mí. Obvio, me habla bien. Entonces, tremendo honor para ti, ¿verdad? Yo creo que sí. Hubiera preferido que esos honores nunca existieran para nadie, ¿verdad? Claro. Y que Cuba no tuviera que pasar por eso, pero fue así. Entonces sí, yo contestándote un poco más breve la cosa, la pregunta, sí. Yo creo que sí. Lo más que deploraba de nosotros era que nosotros demostráramos amor por nuestro país de una forma tangible para el resto del mundo. Exacto. Ramón, mencionaste al Movimiento Democracia y bueno, sabemos que tú eres líder en este movimiento. ¿En qué consiste el Movimiento Democracia? Mira, el Movimiento Democracia surge como instrumento para llevar a cabo esa visión de la lucha cívica no violenta. Cuando yo salí de la prisión, me comencé a reunir con varias organizaciones del exilio y entre todos trabajamos para formar en conjunto lo que llamamos la Comisión Nacional Cubana. Y ya la Comisión Nacional Cubana se basaba en la lucha cívica. Al principio fue muy duro porque nosotros, la cultura nuestra, igual que la cultura de la mayor parte del mundo, es, bueno, una dictadura militar, tú tienes que derrocarla a través de la fuerza de las armas. ¿Cómo tú vas a venir ahora a plantear aquí que no vas a venir a tirar florecitas? Y de hecho, la crítica muchas veces fue dura. Una vez me tiraron un carro arriba. Señor, terminamos abrazándonos los dos. Pero eso me pasó a raíz de una expresión pública que tuvo una persona que ya no vive, donde me criticaba no coger el fusil y coger la flor. Y ese señor iba oyendo a esa persona en la radio y me tiró el carro arriba. El carro chocó contra el muro del container y se le apagó. Yo le abrí la puerta, indignado con aquello que había pasado. Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando escucho lo que estaba escuchando él y le vi la cara. Él se asustó un poco cuando hice eso. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué usted hace eso? Yo tengo derecho a tener mi opinión, pero mire, yo estoy trabajando, mire, tengo las manos. Y le mostré, ¿no? Y lo que hago con mi patria lo hago como ciudadano. Si usted piensa que hay otra manera de hacerlo, hágalo usted, coge usted el fusil, o dígale a esa persona que está diciendo eso que coge el fusil. Esa fue una experiencia de lo que me pasó con la lucha cívica no violenta, la más dramática de ellas. Pero poco a poco la gente fue entendiendo que ese era un instrumento genuino de lucha. Y Dios nos permitió probarlo con la política pie seco, pie mojado. Cuando se puso en vigor inicialmente la política pie seco, pie mojado, todo el exilio se opuso. Y yo vi ese momento en una reunión que hicimos de 2 grupos y todas las personas aquí en el exilio, en la brigada. Yo vi ese momento como el momento para poder demostrar al exilio cubano el éxito que podía tener la filosofía, la metodología de la lucha cívica no violenta. Y en aquella reunión yo planteé esa tesis. Una campaña de desobediencia civil
para que se escuchara nuestra voz en Washington. Se había planteado hacer cartas, se había planteado mandar comisiones a Washington, etcétera. Y yo les dije, bueno, señores, llevamos 30 años, 30 y pico años mandando cartas, yendo en comisiones. Y mira lo que nos pasa. Ahora nos van a empezar a repatriar a los cubanos. Yo propongo que hagamos una campaña de desobediencia civil para ser escuchado. Y por cierto que esas son cosas que están en la lista de esas 17 páginas, ¿sabes? La desobediencia civil también, no solamente la flotilla, la huelga de hambre que hizo frente a la sección de intereses pidiendo el derecho de los cubanos a entrar a su país sin visa, eso también me lo ponen en interés. Pero bueno, en aquella ocasión ya se definía, se empezaban a regresar a los magisteros de Cuba y hicimos una campaña sobre desobediencia civil. Y en mitad, y la gente se dieron cuenta de la fuerza que tenía la lucha cívica, no violenta, que no era pacifismo entreguista, ni mucho menos. Es una lucha viril, es una lucha dinámica, proactiva. Y llegó un momento que de la Casa Blanca entró una llamada para escucharnos. Al final sucedió una manifestación en Washington, aquello se quedó así, ¿no? Y nos dejaron el decreto, el decreto de pie seco, pie mojado, y desgraciadamente fue la política de Estados Unidos por muchos años y envió a muchos cubanos a Cuba, pero también muchos se pudieron quedar aquí. Después Obama, como sabemos, la quitó. Pero en mitad de esa campaña, entonces planteamos la flotilla para ir a recordar el primer aniversario del hundimiento del Mocao 13 de marzo. Y organizamos los barcos y salimos un 13 de julio de 1995, un año después, porque habíamos dicho, si el régimen de Cuba no extrae del fondo del mar el barco para entregar los cadáveres a los familiares y comienza a procesar jurídicamente a los culpables, claro, el culpable era Castro, vamos a recordárselo en el primer aniversario y cuantos aniversarios sean posibles. Y fuimos allí y entramos en aguas cubanas y nos golpearon las patrulleras. Eso está en YouTube. Quien lo quiera ver puede buscar en YouTube ataque al barco Democracia o ataque a la flotilla Democracia y lo va a ver. Nos golpearon. Y eso tuvo un impacto internacional tan grande, dentro y fuera de Cuba también, que el movimiento que se llamaba Comisión Nacional Cubana hasta ese momento, cobró el nombre del barco que se llama Democracia. Y por eso a nosotros nos gusta humildemente decir que el movimiento nació se bautizó, mejor dicho, en aguas cubanas. Pero así comienza el movimiento, que era para propagar la visión de la lucha cívica no violenta y tratar de ayudar a convertirnos en fuerza de apoyo a la gente que lucha dentro de Cuba, y que los cubanos entre todos, de dentro y de fuera, nos convirtiéramos en el factor que obligue a la dictadura a someterse a un proceso de democratización o suelta el poder, cualquiera de los dos. Y esto incluye, bueno, la rebelión del pueblo de Cuba, que es un derecho innato, inclusive contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ramón Saúl, recién nos estabas contando acerca de las campañas de desobediencia civil que ustedes estuvieron organizando para lograr pues las exigencias que querían traer acá a Washington DC, la manifestación que se hizo. ¿Cuál es la importancia que tú le ves a que el exilio y todas las organizaciones que luchan en favor de la libertad de Cuba pues intenten crear acá un lobby político en Washington DC para traer nuestros reclamos aquí? Porque al final del día es acá donde se toman las decisiones, es acá donde están los políticos trabajando en todo lo que tiene que ver con las decisiones políticas y cómo se gestiona este país. Entonces, un poco la pregunta sería, ¿cuál es la importancia que crees del activismo aquí en Washington DC y de poder crear un lobby político en favor de la libertad de Cuba acá en Washington DC? Bueno, vivimos en este país. Este país es una potencia.
Este país es nuestro vecino, es un aliado natural y creo que hemos relegado un poquito eso que está diciendo. O sea, yo no sé si en la forma de un lobby político o de qué otra manera. Yo veo los lobbies como un defecto de la democracia, desgraciadamente, pero es como existe y tampoco vamos a cambiar eso nosotros ahora para después liberar a Cuba, ¿no? Pero sí un lobby, un cuerpo de abogacía por los derechos del pueblo de Cuba es útil, sería imprescindible, vaya, sería importantísimo, ¿no? Lo que pasa a menudo es algo que a lo mejor muchas personas no quieren oír, pero mi deber es decir lo que yo siento. Es que contaminamos las gestiones políticas con los partidos políticos. Cuba no es republicana y Cuba no es demócrata. Cuba es cubana. Cuba es amiga de los demócratas y de los republicanos y de los independientes. Pero lo peor que podemos hacer nosotros es proyectar nuestra lucha como el apéndice de un partido político, ya sea demócrata o republicano, no importa, o de un presidente, ya sea republicano o sea demócrata. Ante el mundo eso no se entiende y ante la historia de nosotros tampoco. Nosotros luchamos siempre por la personalidad de la nación cubana, por la soberanía de la nación cubana. Cuba no es el apéndice de los Estados Unidos. Yo no quiero que Cuba sea el Estado, un Estado de la Unión, como los americanos no quieren que los Estados Unidos sean una provincia de Cuba. Yo quiero que nosotros nos respetemos como pueblos y por nosotros no darnos a respetar es que estamos aquí. Por nosotros tener políticos que cuando debieron decir no, se sometieron a presiones y hay largas historias para eso. Estamos aquí. Y no, esto no es una posición antiamericana, no lo es. Al contrario, mi experiencia en lidiar con el gobierno norteamericano, excepto cuando me está tratando de forzar en relación a las flotillas, etcétera, y mis múltiples reuniones en Washington han sido que cuando tú los tratas con respeto, ellos te tratan con respeto, que cuando tú no te sometes, pero les razonan, ellos te respetan. Esa ha sido mi experiencia. Yo no sé si alguien ha tenido una opinión diferente o una experiencia diferente, pero esta ha sido mi experiencia. Y tuve muchas reuniones. Me reuní con personas de muy alto nivel, muchas veces con las flotillas. Gracias a Bob Menéndez, por ejemplo, muchas veces la flotilla salió, que muchas veces trataron de evitarlo. Y había americanos, Sam Nunn, por ejemplo, y otros, que respetaron y abogaron por nuestro derecho a llevar a cabo flotillas pacíficas frente a la costa de Cuba y llevar el mensaje de libertad. Y fue tan así que por primera vez la presidencia de Clinton, que ya sabemos lo que pasó después y todo, ¿no? Pero al principio, cuando las flotillas, llegó a hacer una declaración de apoyo al movimiento democracia y la filosofía de la lucha cívica abierta. Eso no había sucedido con ningún grupo antes. Y fue por eso, no porque nos sometimos, sino porque nos encaramos de usted a usted, de respeto a respeto. Nosotros tenemos derecho. Nosotros no somos desechables. Nosotros no somos trapos con los cuales se puede estar un día diciéndole Freedom Fighter y al próximo día terrorista, o un día diciéndole refugee y al próximo día migrant. No somos trapos. Somos personas con mucho dolor
que hemos pagado la más alta cuota de sufrimiento en este hemisferio por el sueño de todo ser humano, el derecho a la felicidad, que es la libertad. Entonces, concretamente, sí es necesario ese instrumento que tú hablas. Yo no sé si se debe llamar lobby o como otra cosa, ya eso sería otra historia. Pero eso que tú estás hablando, influir en las esferas de Washington, como ustedes hacen, porque ustedes están haciendo tremendo trabajo en Washington. Muchas gracias. Yo lo sé, yo lo veo, y mucha gente lo sabe, y se lo agradecemos. Pero de una manera que todo el mundo se vuelque, que mucha gente se vuelque con sus talentos a llegarle al corazón al americano. ¿Por qué nosotros no le estamos hablando al americano? Si no saben por qué el gobierno de los Estados Unidos nos impone a veces políticas de estas que no entendemos. Como el decreto presidencial, nosotros somos el único grupo de los Estados Unidos que tiene un decreto presidencial para que no entremos en nuestras aguas. Y lo empezó Clinton, y lo siguió Clinton en cada año de su permanencia en el poder. Lo siguió el presidente Bush en cada año de su presidencia, lo siguió Obama en cada año de su presidencia, lo siguió Trump en cada año de su presidencia, y lo ha seguido el presidente Biden en cada año de su presidencia. Porque nosotros no tuviéramos esas cosas si nosotros le llegáramos no solamente a los políticos, que son los lobbies eso, pero también al pueblo americano, para que sea el pueblo americano el que obligue al gobierno de Estados Unidos a hacer algo, mejor dicho, a hacer algo, no a liberarnos. Yo no quiero que un marín se muera por mí. Yo no voy a ir a pedir la invasión de mi país. Yo no voy a hacer eso. Sería un cobarde. Yo no voy a hacer eso. Yo sería un cobarde. No estoy diciendo que otro lo sea, pero yo me sentiría cobarde si le digo, váyase usted a morir por mí para yo después ir a disfrutar. No. Pero que nos respeten el derecho a luchar, que nos quitaron con el decreto con el pacto Kennedy-Khrushchev. Carta número 10. Señor Khrushchev, yo, presidente Kennedy, le prometo que no invadiré Cuba. Muy bien, tiene ese derecho. Pero también le prometo que de mi territorio los cubanos no lo van a hacer. Muy bien, usted también lo tiene. Pero además, le prometo que le aseguro, y quiero poder asegurar que los países del hemisferio se comprometerían a hacer lo mismo. No, se pasó. Y eso nos condenó. Entonces, nosotros necesitamos llegar al pueblo americano. Y que sea el pueblo americano quien obligue, como sucedió con Sudáfrica y otros casos. Nosotros necesitamos presentar a nuestra lucha en una forma que enamore a la gente de ella. Nosotros no podemos envolver nuestro dolor en agendas políticas. Es un dolor humano. Y el americano que tiene un corazón más grande que su país, si nosotros se lo presentamos como debe ser, el americano entiende y presiona a su propio gobierno para que nos ayude, que es todo lo que queremos. ¿Cómo pueden ayudar? ¿Ustedes creen que es lógico que nosotros no podemos ni siquiera mantenerle un presupuesto decente de radio y televisión aquí? Porque nos lo quitan. Y eso sale del sudor de nosotros, sale de nuestros impuestos, eso nadie nos lo está regalando. Es lógico que los programas que ayudan a los pobres infelices que vienen aquí buscando libertad se corten. Eso sale del sudor de nosotros, no lo regala nadie. Nosotros pagamos un impuesto aquí como una cantidad de dinero anual, como el presupuesto de 1/3 de los países del mundo. No es lógico. Entonces, nosotros pudiéramos influir. Me entiendo siempre en esta respuesta. No, bueno, sí, hace falta ese instrumento para el gobierno, pero también para el pueblo americano. Así mismo. Sí. Excelente, Ramón, excelente. Contabas ahorita con tu juicio cómo aunaste a personas disímiles del exilio cubano, de todos los estratos, ¿no? Incluyendo hasta pastores. Yo tengo que agradecer y aprovecho para agradecer al pastor Monzón, que siempre ve nuestro podcast allá en Miami, que yo le avisé
que yo no podía estar porque yo estaba aquí arriba en Washington y me emocionó mucho cuando él fue y te saludó y tuvo una oración por ti. Tú eres un factor de unidad, Ramón, te lo has ganado y esto representa mucho para nosotros los cubanos. Por eso quisiera preguntarte, tú que eres un factor de unidad y de concertación de fuerzas, ¿qué piensas de las discrepancias públicas entre los opositores cubanos? ¿Crees que nos beneficia en algo a nosotros esa discrepancia ahora que todavía no tenemos nuestra democracia, o a quien beneficia es a la dictadura? No nos puede beneficiar. Yo creo que esas personas que entran en esas querellas, a veces, a veces injustificadas, a veces se usan calificativos y epítetos e inclusive argumentos que destruye. Yo creo que eso hasta a esa misma persona que lo practica le hace daño. Esa persona debe irse a la cama y decir, ¿para qué yo dije esto hoy? ¿Para qué yo dije este disparate hoy? ¿Para qué yo me pasé con este otro cubano? Yo hace muchos años que hice el compromiso conmigo mismo, y soy muy imperfecto, soy el más pecador del mundo, así que no me creo nada especial en ese sentido, pero sí hice ese compromiso para mí mismo, de no atacar a otro cubano, aunque esté en discrepancia. Yo tengo discrepancia con otros cubanos, algunas estrategias, algunas tesis de lucha, algunas visiones. Uno puede discrepar políticamente, uno puede decir, yo no estoy, es más, debemos hacerlo, si no somos tiranos también. Yo no estoy de acuerdo con esta visión, con aquella estrategia, etc. Pero ¿por qué atacarnos destructivamente en la persona? Y cada vez he visto que este exilio, a pesar de todos los ataques que no solamente los hace el régimen de Cuba, hay muchos otros que lo hacen también, a pesar de por querernos poner como gente troglodita, reaccionarias, extremistas, qué sé yo, cuántas cosas. Y no es que tengamos, siendo un corte transversal de la nación cubana, no es que no tengamos representantes de cada una de esas cosas, lógico que la tenemos, ¿no? En cualquier sociedad lo hay. Pero la cosa linda de este exilio es que a pesar de todas esas cosas, cada vez que Cuba nos necesita, ahí estamos. Yo he sentido un amor tan lindo, unas manifestaciones tan hermosas del corazón de los cubanos que yo no tengo manera de describirlo. No sé suficiente español para poder agradecer a los presos políticos, al Instituto de la Memoria Histórica, a la Asamblea de la Resistencia, a la Brigada 2506, a la Fundación Nacional Cubano-Americana, a mi hermano del Movimiento de Democracia, por supuesto, a ustedes, mis pastores y mi familia. Pues Ramón, tuvimos ahí un pequeño percance técnico, tú sabes, la tecnología, dejamos de escucharte, te veíamos muy entrecortado y tu imagen se frizó, pero ya estamos de regreso, así que yo quisiera hacerte una pregunta, y creo que esta pregunta que te voy a hacer es un poco grande, pero yo sé que para una persona que lleva tantos años en esta lucha que parece interminable, puede ser que me des una opinión sabia, ¿no? Y es que son 64 años de dictadura y, como te digo, esto parece interminable. ¿Qué estamos haciendo mal nosotros como activistas? Estoy hablando ya no solamente de un grupo, de dos grupos, todos nosotros, los cubanos que queremos la libertad para Cuba. Algo tenemos que estar haciendo mal. Yo a cada rato me pongo a pensar en eso, ¿no? Y trato de martillarme mi cabeza pensando en qué cosas estamos haciendo mal, por qué no logramos nuestro objetivo. ¿Qué crees tú? Yo pienso que hacemos muchas cosas buenas. Cada uno está haciendo lo que puede. Todos estamos empujando el carro. Lo que
sucede es que a veces tenemos que detenernos un momento y ver si todos lo estamos empujando en la misma dirección. A menudo lo empujamos en diferentes direcciones y nos sentimos que estamos colaborando de alguna manera, pero no nos movemos del lugar. Yo creo que hay que también revisar algunas de nuestros hábitos, porque todo en la vida se pone viejo y a veces la lucha de nosotros ya es vieja y entonces nos acostumbramos a quejarnos, nos acostumbramos a darnos porrazos los unos a los otros, nos acostumbramos a criticarnos destructivamente. Es más fácil criticar destructivamente a una persona que ponerse a observar a ver cómo podemos ayudar a esa persona, si nosotros pensamos que está mal, a que nos escuche nuestro consejo. También ver nuestras fallas, etc. O sea, Martí decía subir montaña, hermana a hombres. Si estuviera en estos tiempos, diría hermana a personas o seres humanos. Y eso yo lo he visto en nuestra lucha. ¿Qué pasó cuando el 11 de julio la gente salió a la calle? Y el exilio se olvidó de las siglas, se olvidó de todo. Salimos para la calle nosotros también, y si la cosa se hubiera prolongado en Cuba, yo creo que hasta nos hubiéramos lanzado al mar, tratando de llegar allá a Cuba uniendo a nuestra gente. Esos motivos, esos momentos de presión patriótica al máximo, debemos administrarlos también para usarlos como incentivo anímico y a la esperanza. En los tiempos en que quizás no todo luce color de rosa para nuestra lucha, en que quizás no todo el mundo está en la calle manifestándose. La otra cosa es el hábito de declararnos perdedores. A veces triunfamos en algo y enseguida corremos a decir cómo perdimos. No. La realidad es que esa dictadura no se va a la cama una sola noche de su existencia que no esté preocupada porque no ha triunfado. Porque si hubiera triunfado, estuviera segura. No necesitaría enviar mensajes constantemente mentirosos de eso y crear todas esas mentiras para justificarse. No. Si fuera un país que tuviera su régimen seguro, y no haría eso. Entonces, si es cierto que nosotros no hemos ganado esta batalla o esta lucha, también es cierto que la dictadura tampoco. Y que quien tiene la de perder en la dictadura es un sistema caduco que ha demostrado no solamente en Cuba, sino en muchos otros lugares no funcionar. Cada vez tiene menos gente, inclusive no en Cuba solamente, sino alrededor del mundo, cada vez más gente crítico de ellos. Solamente se mantiene en el poder a porrazos, no por simpatías. No hace elecciones libres por una cosa muy lógica. Si hace elecciones libres, pierde. Entonces, si todas esas cosas son yunques que tienen esa dictadura en el cuello, caramba, vamos a estudiar la manera de ponerle más yunques. Y vamos a cerrar fila nosotros, no uniéndonos, digamos, de una forma, en una sola organización y en una sola... Vamos a pensar más como pueblo, no como grupo, no como siglas, no como partidos. Pensemos en la India de Gandhi. Pensemos en aquel pueblo unido con un ideal de soberanía para su país. Seamos soberanos, seamos luchadores de la soberanía del nuestro. Y la soberanía nacional es una unidad compuesta por, en el caso de Cuba, 12 millones de seres humanos que tienen en sí un poquito de esa soberanía. Juntémosla, que cada vez que la tengamos, no hay fuerza que nos detenga.
Y el mundo, cuando nos vea como pueblo, no como apéndice de la política de este o de aquel país, de la Unión Europea, no, nada de eso. Sí necesitamos el apoyo de esos sectores, pero esos sectores nos van a dar el apoyo cuando nos vean como pueblo, no como grupos manipulables, no como apéndice de sus políticas, como nación, como identidad de algo que soñamos en conjunto. Eso es posible. Y la política, siempre le digo a la gente, hay gente que se emociona y le dicen a uno, yo quisiera que usted fuera esto o aquello, para algún puesto político, ¿no? No lo voy a repetir porque no está bien que lo diga, pero a veces la gente no dice eso. Y yo siempre le digo, yo no quiero ser ni senador ni presidente, porque yo aspiro a un puesto mucho más alto que ese. Entonces me mira medio raro y le digo, y ese puesto es el de ciudadano con derecho al voto, porque ese ciudadano pone al senador y pone al presidente supremo. Wow. Vamos a pensar en eso. Muy sabio eso último. Así mismo. Ramón Saúl, el 11 de julio es un suceso sin precedentes en nuestra historia, pero para muchos más que una victoria fue una derrota, porque en sí no se derrocó la dictadura, terminamos con miles de presos políticos y la situación inmediata del cubano que vive dentro de Cuba pues como que se empeoró, ¿no? Pero para mí, y creo que para muchos, es todo lo contrario. El 11 de julio es una victoria porque sacó a las calles a muchísimos cubanos, porque reivindicó la dignidad de la lucha por la libertad de Cuba, pero dio lo que tenía desde lo orgánico que fue y desde la desorganización producto de que fue algo sin planificación, que fue orgánico, que fue espontáneo. Pues la gente salió a protestar, pero sin un, digamos, a pesar de que se protestaba y se exigía libertad, que era lo principal, ¿no? Y es lo que todos exigimos, aún así no había, digamos, como que un orden lógico, ¿no? Decir, bueno, salimos a las calles, nos manifestamos, la dictadura claudica, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es ese siguiente paso luego que logremos tener al pueblo de Cuba en las calles? Y cuando digo pueblo de Cuba en las calles me refiero tanto al que está dentro como al que está afuera. En ese momento cumbre donde estemos los cubanos reclamando la libertad de Cuba en las calles sin retorno, ¿cuál sería el siguiente paso para lograr desestabilizar esa dictadura que lleva empoderada en la isla por más de 64 años? ¿Cuál sería el siguiente, ¿no? El siguiente paso? Elecciones libres, un plebiscito. ¿Cuál sería la estrategia para lograr derrocar a la dictadura? Mira, yo veo el 11 de julio no como absolutamente no como una derrota. Al contrario. Fue una reafirmación de los sueños de libertad de nuestro pueblo que no los representa ese régimen. En otras palabras, fue un claro plebiscito acerca de ese sistema. Eso quedó claro. Y sí es cierto que el régimen lo aplacó, pero fue a porrazo, no fue porque convenció a nadie. Y de ese día en lo adelante, esa madre que le dieron porrazo a su hijo, esa madre que le metieron a su hijo preso, ese hermano, ese pariente, ese amigo de esas muchachas y muchachos que fueron encarcelados, esos niños y niñas, o de que fueron maltratados en la calle por salir con un celular a tomar imagen, todo eso se convirtió no en opositores, en ciudadanos de conciencia, en gente con una conciencia de que esto hay que cambiarlo. El cuento ese que nos decía que esto es una revolución, eso se le fue a todo el mundo adelante. Ahora los que quedan ahí pegados son los que están viviendo de ese régimen. Entonces, yo creo que fue un primer paso. Como todo en la vida, lleva un proceso. Los pueblos tienen que madurar. Los pueblos tienen que tener un sentido de qué quieren antes que los pueblos se lancen a ese riesgo grande que les puede costar a algunos muy, muy caro, hacer esa revolución que todos queremos que suceda en Cuba.
y que cambie las cosas, ¿no? Por eso es que yo insisto tanto en la necesidad de identificarnos como nación, sentirnos nación, sentir la soberanía y equiparnos con este instrumento de la lucha cívica no violenta. Yo dirigí la campaña de cuando Elian González, las manifestaciones, y creé ahí la cadena humana de solidaridad. Que la gente se coge de los brazos y se puede sentar o puede estar parado. Y es muy difícil que una fuerza policíaca pueda pasar por arriba. Es difícil. Se le hace difícil, se demora una primera. Porque había ese enlace de propósito y físicamente, etc. Bien, yo creo que el enlace de propósito se empezó a dar hace muchos años con los presos políticos, las presas políticas, el ejemplo de todos ellos. Los valedores del fusilamiento, los fusilados dieron eso. El enlace anímico se empezó a dar ahí. Ahora falta equiparnos con los instrumentos para operar bajo esas condiciones la próxima vez que pase. Por eso es importante, por ejemplo, que logremos la solidaridad de países como los Estados Unidos, que nos ayude con la Internet. Y no ha querido hacerlo, porque en la ecuación de la política exterior de los Estados Unidos no se incluye que es el fin de ese régimen. No está incluido. Hasta el día de hoy. No. El status quo sí, pero el fin no. Entonces, hace falta ese instrumento de comunicación, porque sabemos que la gente, mientras que se comunique, sigue creciendo la manifestación. Cuando cortan la Internet, ahí mismo se acabó. Bueno, buscar esa alternativa, ese instrumento. Lo otro, enseñarle a la gente mecanismos así de protestas efectivas. Por ejemplo, las calles, cuando la gente sale a las calles a manifestarse, si vienen 10 o 15 sicarios de la policía, de la seguridad del Estado, ellos entran en una manera que te penetran y te rompen y te dividen el grupo. Pero si ese grupo hace esa cadena humana, una capa, otra capa, en una calle de las calles estrechas de Cuba, por ahí no pasan, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar en formas más prácticas que simplemente esto de estar todo el tiempo en la Internet diciendo, a veces decimos cosas buenas, a veces decimos una cantidad de boberías tremendas, a veces usamos la red para denunciar cosas, señores, que suceden en cualquier país del mundo. Yo sé que Cuba está llena de baches, eso hay que denunciarlo, pero eso es lo más importante que las manos de palo que le dan a la gente todos los días. Eso es el espacio, ¿y qué hacer con eso? Equiparnos en cómo denunciar en la comunidad internacional los abusos, llevar los casos a los tribunales del propio régimen, aunque la gente crea que eso no funciona. No funciona, el tribunal no funciona, pero esa es la única manera que tú creas un precedente que puede ser visible a los organismos internacionales. Si tú no das ese paso, el rey me dice, mira, aquí no hay ninguna queja de eso que usted me está diciendo. Pero si la persona pone la queja, si pone un habeas corpus, por ejemplo, y entonces se han llenado 100 habeas corpus y se han denegado 100 habeas corpus, la comunidad internacional dice el habeas corpus, que es un instrumento esencial en cualquier país, en Cuba no se respeta, por ejemplo. Hablarle a la comunidad internacional como cubanos, como nación, no como el apéndice de otro país. No importa cuánto amemos el país, yo amo entrañablemente a este país. Y saber que en algún momento, tarde o temprano, este exilio tiene que prepararse para ayudar humanitariamente a ese pueblo. Porque la sociedad, en una sociedad capitalista, viene un dictador, que cae el régimen de ese dictador, cae el sistema, y los servicios de la sociedad siguen funcionando la farmacia, sigue funcionando el mercado, la gasolinera, todo sigue funcionando. Pero en una sociedad
vertical desde el punto de vista económico como la que existe en Cuba, un régimen dictatorial que todo se decide de acá arriba, cuando esa torre te cae, todos los servicios se paralizan. Y eso, aparte de ser un elemento que le mete miedo el régimen al propio pueblo de Cuba, es una realidad que los exiliados podemos contribuir de inmediato. ¿Qué debíamos estar haciendo hace tiempo? Debíamos tener almacenes por palabreado, no parado ahí sin hacer palabreado, hay almacenes, barcos, aviones, listas de mercancía, puertos de dónde llevarlo, cosas que en el momento en que suceda eso, nosotros salgamos corriendo, suceda esa revolución, esa revuelta que viene, no es si viene. La gente no aguanta toda la vida. Y en el momento que eso suceda, nosotros poder volcarnos masivamente y ayudar a ese pueblo. Para eso hay que hablar con el gobierno de Estados Unidos, porque estamos en su territorio, y decirle lo que queremos hacer, y que lo queremos hacer organizadamente, no hacer una locura de salir 100 barcos, 300, 500 para allá, porque no nos lo van a permitir. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Un plan, una estrategia que incluye no solamente a la gente dentro de Cuba rebelándose, sino el exilio ayudando a esa gente. Tremendo. Sí, Ramón, sí. Gracias por todo este tiempo, que sé que tu tiempo es muy preciado, Ramón. En nuestro podcast hoy se ha vestido de lujo invitándote. Y el podcast iba, ya fuera, haya sido la decisión del tribunal, le damos gracias a Dios que en este caso ha sido un podcast para celebrar que fue derogada la orden de deportación, ¿no? Pero nosotros estábamos preparados para hacer el podcast ya fuera en un sentido o en otro. Le damos gracias a Dios que esta ha sido la realidad que tenemos para compartir con los seguidores. Exacto, que tú has podido hablarle al pueblo de Cuba, porque nuestro podcast se está viendo allá, y todo esto que has dicho es buenísimo. Valiosísimo. Así que sumamente agradecidos, ¿no? Yo estoy muy agradecida, igual que acá mis colegas de podcast, perdona que estoy un poco aquejada a veces de la garganta. Y de verdad, Ramón, te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Nosotros estamos muy orgullosos de ti, de verdad te lo digo. Sé que eres un hombre súper modesto, que no te gusta que te digamos esas cosas, pero acá estamos muy orgullosos de ti, de tu valor, de tantos años, porque no te cansas de esta pelea, por tu perseverancia. Nos das un ejemplo a todos nosotros de que no podemos cansarnos, a pesar de que, como bien decía ahorita, esto se prolonga, pero esperemos que esa prolongación termine lo antes posible y que sea precisamente por eso, porque tú no te has cansado y porque nosotros no nos cansemos tampoco de seguir luchando. Gracias, de verdad, te mandamos un abrazo muy grande y ya tú sabes que hemos disfrutado. Estuvimos muy tensos cuando tú estabas tenso, pero hemos disfrutado tu alegría de la misma manera en que tú lo has disfrutado. Ramón Saúl, de verdad un lujo poder haberte estado conversando contigo, haberte tenido acá en el podcast. Muy sabio todo lo que nos has dicho con respecto a tus puntos de vista de cómo debería influenciar nuestro exilio acá en la política de los Estados Unidos y cómo deberíamos organizarnos para lograr más efectividad en la lucha por la libertad de Cuba, porque yo, al igual que usted, también pienso que si bien no se ha logrado la libertad de Cuba, sí hemos tenido triunfos y sí son victorias, lo que son pequeñas, que van a lograr pues esa ansiada libertad que todos añoramos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Cubanos en Washington DC. Le invito a que esté en otro podcast. La verdad, su conocimiento es muy factible para lo que hacemos acá, que es tratar de difundir un granito de arena más, ¿no? en pos de la libertad de Cuba. Y nada, muchísimas gracias nuevamente, ¿verdad? No tengo más que decir. Un abrazo grande, Ramón. Los quiero mucho y le agradezco profundamente haber compartido con ustedes esta noche y todas las cosas que hicieron ustedes por mí. Y yo sé que en el corazón de ustedes está la libertad de Cuba y el amor por la libertad de Cuba. Y a veces, con darle rienda suelta al amor, nacen todas las ideas y todas las visiones y sobre todo la fuerza de voluntad para ser libres. Así que Cuba tiene una gran promesa en ustedes y en los cubanos
que piensan con tanto amor por su libertad. Que Dios los acompañe mucho. Dios te bendiga, Ramón. Dios lo bendiga. Bendiciones. Bueno, caballero, qué bueno haber hablado con Ramón Saúl. La verdad que nos dedicó bastante tiempo y eso que su agenda es súper apretada, pero yo creo que ha valido la pena. No, es un hecho. La verdad que fue majestuoso de la forma en la que él explicó no solo sus experiencias en la lucha, sino sus perspectivas acerca de cuáles son los métodos más eficientes, según su experiencia, y además de cuál es la visión, ¿no?, a futuro para la lucha de la libertad, por la libertad en Cuba y por todo el cambio de sistema que la isla necesita para una transición hacia la democracia. Sí, a mí me llegó profundo, déjame decirte, porque Ramón Saúl habló para los cubanos de dentro de Cuba, pero también habló para los cubanos que estamos del lado de acá. Yo soy de los que escuchan mucha radio, la escuchaba dentro de Cuba y desde Cuba oyendo radio conocía a Ramón Saúl, como dije al principio, pero acá en el exilio también he estado escuchando un programa que Ramón Saúl transmitió por muchos años, llamado Desafío, y bien puesto el nombre porque Ramón Saúl desafía, y desafía muy bien. Nosotros recuerdo que viviendo todavía dentro de Cuba y viniendo de visita, como vinimos varias veces entre el 2013 y el 2016, fuimos invitados por Ramón Saúl a su programa. No olvidaré entonces que ya había pasado entonces de ser un oyente dentro de Cuba a participar con él, viviendo todavía en Cuba y regresar a Cuba, donde Ramón Saúl era odiado. Ya te imaginarás cómo nos recibieron allá los castristas, ¿no? Pero lo cierto es que Ramón Saúl le habló a los cubanos de dentro de Cuba y yo recordaba cuando yo era un cubano dentro de Cuba que lo escuchaba él también, pero habló también para los cubanos que estamos del lado de acá. Esto que él dijo aquí de prepararnos de verdad para cuando el cambio llegue, yo creo que es algo que debíamos haber hecho para el día de ayer, no para el día de mañana. Estamos tarde. Esto que él dijo ahí de los almacenes y de los barcos y de los aviones. La logística que deberíamos estar creando, toda la infraestructura que deberíamos estar creando para en el momento, para el momento donde tengamos nuevamente el pueblo en la calle, que como él bien dijo, va a llegar, es una hipótesis, entonces estar listos para reaccionar y no a esa hora intentar organizarnos. Esto que dijo él, teníamos que tenerlo listo realmente cuando llegó al 11J. Exactamente. Y todavía no estamos listos. Y todavía no. Lamentablemente. Entonces yo creo que el desafío de Ramón Saúl, ojalá que nos llegue, ojalá que mucha gente vea este podcast dentro de Cuba, y fuera. Porque él dio consejos muy buenos para la gente dentro de Cuba, de cómo utilizar métodos de la lucha no violenta, para más efectividad. Encadenarse, que de hecho él lo aplicó en el estadio. De cadenas humanas, Recuerden, él mencionó un ejemplo de hace tiempo, de cuando el IAM, pero él lo aplicó el otro día. Reciente, cuando el Team Patria y Vida, Team Patria y Muerte. Exacto, entonces... Estaba con Esteban Rodríguez, también un expreso político, y otra persona más que no recuerdo el nombre. Entonces, la gente que nos está viendo dentro de Cuba, que preste mucha atención a lo que él dijo, pero también los que estamos del lado de acá, tenemos que ponernos de acuerdo, que como él dijo, no es unirnos, es un concilio. Es un concilio, pero no nos puede volver a atrapar otro nuevo 11J que puede ser mañana, de la misma manera que nos atrapó el otro. No, y yo creo que él dijo otra cosa también súper importante, y es que la lucha por la libertad de Cuba no podemos pintarla con colores partidistas. Y si bien entendemos, unos o otros entendemos que un partido puede haber sido más favorable que otros, la verdad es que nuestra lucha es por la libertad en Cuba y por la soberanía de la nación cubana. Y si bien no es menos cierto que algún partido ha sido más, digamos, influyente o ha estado un poco más a favor de los métodos que nosotros entendemos que son los correctos, la verdad es que la lucha por la libertad de Cuba tiene amigos en todos lados. Y no ayuda a pintarla de un solo color o que la lucha sea solamente de un partido, porque la verdad es que no es ni de uno ni de otro, es de los cubanos y es para los cubanos. Entonces hay que ser muy puntual en esto y yo creo que por ahí muchas veces pues se llega incluso a las disputas entre la oposición, que también estuvimos hablando de eso, ¿no? Y que no aporta para nada. Hoy en día lo que importa es la libertad de Cuba y es en lo único que nos deberíamos enfocar, porque es el fin común. En una Cuba libre mañana vamos a debatir de opiniones, de criterios políticos, y al final del día será el pueblo, el soberano, quien determinará quién va a ser su representante político. Entonces, no ayuda nada a día de hoy criticar ni tratar de desmoralizar a una persona porque uno crea que no está llevando el camino correcto, siempre y cuando el mensaje sea claro: abajo la dictadura, libertad para los presos políticos, cambio de sistema sin condiciones,
Ese es el camino. Uno puede ser más de un lado o del otro, pero ese es el camino. Ahora, lo que no se puede venir a hablar es de que levanten el bloqueo, lo que no se puede venir a hablar es de que saquen a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo. Lo que no se puede hablar es de que Cuba está intentando hacer un cambio en la democracia desde la dictadura castrista. Eso sí es cambio fraude. Sí. El resto, señores, son métodos. Claro. Son métodos y todos son válidos. Sí, no, y yo veo a Ramón Saúl alguien, un líder moral, que además todos estos años históricos de él en el exilio, pues lo convierten en una academia para hablarnos, como nos habló, desde su experiencia, ¿verdad? Él aprendió no de un día para otro, sino de todas sus vivencias en muchos años. Entonces yo creo que todo lo que él nos transmitió aquí ha sido válido. En esto que te acaba de decir, Reinier, algo que me parece muy bueno que tenemos que aprender de él, ¿verdad? Es que uno sí puede discrepar, pero lo malo está en utilizar descalificativos y epítetos hacia las personas, porque uno lo que tiene es que uno puede mostrar la inconformidad con métodos, con cuestiones, pero ya al pasar al plano de las ofensas, eso lo demerita uno. Exacto, no hay que atacar. Lo demerita uno. No hay que atacar. Bueno, en fin, hemos oído a Ramón Saúl y creo que perfecto, muy bien, todo lo que nos ha dicho, así que sí. Creo que ya podríamos. Y yo creo otra cosa más aparte, y es que lo que él dijo acerca de la importancia que tiene cubanos, o sea, Washington DC para la libertad de Cuba y la influencia del exilio cubano en la política exterior de los Estados Unidos. Pero fíjate, algo muy importante que él acotó, y es que no es solamente la importancia de la influencia sobre la política, sino la importancia de la influencia sobre el pueblo americano. Exactamente. Que creo que es algo que va mucho más allá de la política, es una cuestión ya humana, ¿no? Sí, no, pero o sea, lograr convencer al pueblo norteamericano de la justicia de nuestra lucha, ¿no? Pero es que incluso logrando eso, vamos a lograr que el pueblo norteamericano influya en la política norteamericana en favor de nuestra lucha. Por supuesto, pero es algo que tenemos que lograr. Entonces, no, lograr él influir directamente. tocaba un tema ahí bien importante acerca de no transformar nuestra lucha en una lucha partidista. Yo creo que eso es bien sabio. Exactamente. Realmente ha sido un gustazo tener acá a Ramón Saúl. Que de hecho podemos tenerlo otras veces más en nuestro podcast, porque de hecho es un hombre, lo tendremos otras veces más. Como siempre digo con la mayoría de los invitados que tenemos acá, es una persona con la que se puede hablar de muchas cosas. Incluso por cuestiones de tiempo yo no le hice algunas preguntas relacionadas con ya específicamente la política de este gobierno actual que tenemos con respecto a Cuba, pero ya podremos tener la posibilidad, sobre todo porque además se nos están acercando, cada vez más se está acercando las próximas elecciones. Esto se está poniendo interesante y entonces pues pudiéramos tenerlo por acá nuevamente y poder conversar con él sobre todas estas cosas. No, la verdad es que yo creo que hablo por los tres, fue un lujazo tener a Ramón Saúl en nuestro podcast y interesantísimo todo lo que nos dijo. Yo creo que ha sido un podcast excelente, así que pastor, lo invito a que hagamos una oración, no sin antes recordarle a nuestra audiencia, por favor síganos, compartan nuestro contenido en todas sus plataformas. Somos cubanos en Washington DC, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Somos CUW Washington DC. Ahí pueden encontrar nuestras publicaciones, no solo de nuestro podcast, sino acerca también del activismo que desde aquí, desde Washington DC, hacemos y otros hacen en favor de la libertad de Cuba, la libertad de todos los presos políticos y el cambio de sistema. Así que, pastor, por favor, ahora sí, gracias. Una oración. Sí. Dios Todopoderoso, te quiero agradecer por el privilegio de ser cubano y gracias por regalarnos a hombres de la magnitud de Ramón Saúl Sánchez. Gracias también porque te estábamos pidiendo que por ese juicio en el cual se iba a ver la orden de deportación en su contra. Gracias porque esa orden de deportación fue derogada. Te agradecemos a ti y te quiero pedir, Señor, que todo lo que Ramón Saúl hoy nos ha compartido no caiga en saco roto, sino que podamos tomar nota con el desafío que él nos hace. Tanto si se es un cubano que se vive dentro de la isla, al escuchar los buenos consejos que él da de la manera que se debe protestar y utilizando los métodos de la lucha no violenta, como si se es un cubano del lado de acá, porque tenemos que estar preparados para el momento que se está acercando y que te rogamos que cuando vuelva a llegar un momento como el del 11J, nosotros estemos preparados. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que el anhelo de libertad que tiene Ramón Saúl y que compartimos todos nosotros con él, muy pronto se haga realidad
y que estemos a la altura de ese momento. Gracias porque tú eres el más interesado y por eso nos regalas a personas como Ramón Saúl. Gracias por su vida y gracias porque podemos contar con muchas personas valiosas como él. Te pedimos que nos perdones por nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Y amén.